Ya, Ronald, esta es la entrevista con un vocal coach experto. Soy la estudiante de María Elena Chávez Céspedes y ahorita estamos con un vocal coach experto, que en este caso es mi queridísimo amigo Ronald. Muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista. Bueno, te invito a presentarte un poquito de tu bibliografía y para todos ustedes, como ustedes, un vocal coach experto aquí, especializado en técnica vocal. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Eh, lo que me ha llevado a mí a entender muchas cosas en el canto ha sido el tratar de investigar y el de ver qué cosas pueden funcionar, ¿no? Primero he sido cantante, he intentado mejorar mi técnica, pero fue necesario haber estudiado algunas técnicas que me ayudaron demasiado con los profesores que tomé clases. Y bueno, como ser Steelboy Craft, como ser SLS, Speed Level Singing, eh, también técnica italiana, ya, el tema de la voz mixta, que es de la técnica americana. Y CBT, técnica vocal completa, que habla de los modos vocales para poder ayudar. Me ha servido muchísimo para poder dar respuestas rápidas a mis alumnos. Y bueno, he leído, no he querido profundizar mucho en todo lo que he pasado, pero tengo las herramientas que me sirven a la hora de aplicar y de enseñar y es más fluido. Mientras más semanas paso dando clases, más mejoro. Llevo 12 años en esto, empecé mucho más antes porque empecé como cantante y bueno, y como alumno también, así que tengo algunas respuestas que pueden servir, digamos, ¿no? Muchísimas gracias. Como vos mencionas, bastantes técnicas, no solamente existen las técnicas más conocidas como el Speech Level Sync, sino vamos a ver un poquito de las técnicas que nos menciona el experto vocal coach. Bueno, la pregunta número uno que dice así, empezamos con, ¿de qué manera integra usted el conocimiento de la anatomía vocal, la laringe, las cuerdas vocales, el tracto vocal en sus ejercicios diarios para que el estudiante logre una autorregulación consciente de su sonido? Quiere decir, ¿cómo le explica usted al alumno cómo funciona su voz para que pueda cantar de manera consciente y no solamente por imitación, ¿no? Ok, bien. Cuando yo veo un alumno que, bueno, es nuevo, siempre trato de ayudarle a entender sobre las sensaciones que hay y las cosas que puede él utilizar, que puedan servirle para poder lograr el objetivo de utilizar todas las herramientas que tiene a su favor para poder mejorar. Empiezo con una explicación, empiezo con un ejercicio. Normalmente hay mucha desconexión en su voz, entonces trabajo un poquito lo que es el decirle que la voz, que hay mucha confusión con el tema de que qué es apoyar la voz, es apretar la panza, pero en realidad yo trabajo ablandar el estómago, no endurar el estómago, pero a raíz de aguantar la respiración. Aguantar la respiración es apoyar la voz en realidad, ¿no? El apoyo es aguantar la respiración. Entonces, en base a eso, vamos trabajando a nivel hablado, primero, a nivel de las calidades vocales que hay, hablado, falsete y todas las que hay. Entonces, con sensaciones, vamos notando cómo resaltan cada estructura de la voz. Entonces, si lloro, ¿qué es lo que más estoy utilizando ahí? Hablándole también de que existen cartílagos, pliegues vocales, tipos de masas, tipos de ataques vocales, el tema de las estructuras mayores que son el paladar, la lengua, los labios, la laringe. Entonces empiezo a hablarle un poquito de eso a nivel sencillo y luego a nivel de cómo yo lo aprendí. Entonces la persona se siente más cómoda y empieza a notar que esto sí le funciona. Entonces, luego
le explico, ¿no? Que cantar es sostener el habla a través de un amplio rango de notas conectadas usando dinámicas, vibratos y un tipo de interpretación. Entonces, vamos enfocándonos en ese objetivo de que la voz se sostenga en base a la resonancia, en base a la exhalación, al regulador de la respiración. Entonces, todo depende de la canción que me pida y también haciendo un trabajo que es a largo plazo, que tiene que practicar todos los días, aumentar el rango, estabilizar la laringe, evitar desconexiones, eliminar tensiones y todo eso lo vamos viendo con los entrenamientos. Ok, entonces va un tema más de la anatomía, ¿no? Un tema más fisiológico sería, ¿no? No solamente es enseñar técnica, como vos decís, es un poquito más conocer el aparato fonador, todo lo que viene a ser la laringe, la faringe, el paladar blando, que mucho se explica, ¿no? En clase, no solamente superficialmente enseñando la técnica, sino conociendo más tu instrumento, que es el cuerpo humano en este caso, ¿no? Sí, así es. Es al conocer su instrumento, al pedirle, al usar su cuerpo para cantar, es mucho más fácil. Súper, me encanta. Entonces, la pregunta número dos, siguiendo el tema, sería, describe el papel que juega la alineación corporal, que en este caso sería la postura corporal, y la propiocepción, la conciencia del cuerpo, en el desarrollo de un soporte vocal flexible y eficiente, evitando la rigidez que compromete la emisión durante el canto. Quiere decir cómo influye una buena postura y el control del cuerpo para cantar sin tensión y con mayor libertad vocal. Ok, em, por ejemplo, yo he estado haciendo un poquito de gimnasio y antes yo no asociaba mucho, decía que no es cantar, no es como ir al gimnasio. Claro, en ciertas cosas pueden ser, porque no todo se puede desechar, no todo se puede decir esto es malo, malo, sin poder encontrarle algo a favor, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la postura ayuda a poder tener los músculos externos activos, ¿ya? Para poder tener más libertad dentro de lo que es los músculos internos, ¿no? De la laringe. Entonces, la postura ayuda a poder fluir mejor con el tema de la exhalación, con la inhalación también. Para mí es muy importante la inhalación, tanto como la exhalación. Entonces, a veces más nos enfocamos en la exhalación, pero a veces cómo yo inhalo es muy importante también. Entonces, la postura puede solucionar un montón de problemas que puede ayudarle al profesor para que pueda tener un poco más de, de ocuparse de otras cosas, porque en realidad al acomodar la postura ya todo está acomodado. Y bueno, y eso sirve muchísimo. He aprendido los anclajes también, los anclajes de cuello, de torso, y lo que son los apoyos pélvicos, plexo solar y, y lo que es la postura, ¿no? Es muy importante la postura, la verdad. ¿Nos puedes indicar un poquito del ejemplo que estás mencionando? ¿Cómo? ¿Nos puedes indicar un poquito del ejemplo de lo que estás mencionando específicamente con la postura? Allá. Yo cuando entendí esto de lo de la postura, hay una técnica que se llama Fernando, algo así. ¿Ya? Eh, Esa técnica se basa en una persona que tenía problemas vocal o cansancio, era cantante, pero terminó notando que con la postura empezó a mejorar muchas cosas. Entonces yo la verdad que siempre le digo a mis alumnos que la columna tiene una curva natural, entonces siempre le digo con la curva correcta, levantando el pecho, manteniendo el pecho elevado y la cabeza se acomoda en su lugar, entonces eso ayuda muchísimo para que la persona cuando cante tenga, tenga como un mejor rebote en su voz, porque la voz a veces se colapsa y entonces la postura ayuda a evitar ese colapso de la voz. Y es importante mucho la relajación también, ¿no? Sí, como estaba escribiendo aquí algunas respuestas de esas preguntas, em,
Cuando nosotros logramos activar ciertos músculos, logramos que otros músculos puedan ser más libres y se puedan relajar realmente, porque eso es lo que yo entendí ahora, porque a veces necesitamos entender que nosotros si tensamos en los agudos es porque realmente estábamos muy relajados en los graves, pero si nosotros trabajamos ciertas tensiones en los graves, nuestro cuerpo no nos va a pedir más que relajarse, porque si nuestro cuerpo está relajado en los graves, va a querer tensarse y activarse demasiado en los agudos. Entonces, es como engañar al cerebro o tratar de cambiar esto que está al revés de la manera natural en nosotros, ¿no? Que a veces se activa demasiado por la tensión, el grito o las cosas que se están haciendo incorrectas. Muy bien, acotando a eso lo que estás diciendo, justamente la pregunta 3 habla sobre eso. En su experiencia, dice, ¿qué estrategias de coordinación de registros, pasallo, han demostrado ser más efectivas para que el estudiante logre una voz mixta sin desconexiones ni fatiga excesiva? ¿Cómo enseña la voz mixta y la transición entre registros de forma saludable? En pocas palabras. Bien, algo que aprendí también es sobre la voz cubierta y la voz abierta. Eh, ¿Ok? Algo que se me quedó mucho de lo que había dicho en alguna de sus enseñanzas Pavarotti, el cantante de ópera, decía, no, la voz no es ni clara ni oscura, es claro oscuro. Entonces, se me quedó mucho eso y noté de verdad que cuando uno cubre la voz, puede trabajar un poquito mejor ese estiramiento a nivel de cuerdas y también a nivel de resonancia. Pero a veces la laringe se sube. Por ejemplo, mi maestro me enseñaba que si vemos del 1 al 10 la subida de la laringe debería solo subir hasta un 4, no hasta un 10. O sea, cuando uno traga saliva, la laringe sube hasta un 10, digamos. Entonces ahí tenemos el cierre total de nuestra laringe, cosa que es un problema para los cantantes en el tema del pasallo. Ujú. Y prácticamente la voz mixta para mí es poder trabajar las resonancias para que la laringe no suba. O sea, yo retraso la subida de la laringe trabajando la relajación con una mezcla de resonancia, colocar, apoyar la voz, no como llevando una sola voz. Normalmente podemos llevar la voz de pecho hasta arriba o a veces estamos más en cabeza con un escape de aire, tratando de después gritarlo, apretarlo el sonido. Pero cuando vamos trabajando de manera relajada, entendiendo cómo se exhala, ¿ya? Podemos trabajar un poco mejor esa resonancia que permite que la laringe no se suba. Y para mí, los ejercicios de técnica americana, de consonantes, de vocales, me han servido muchísimo para poder enseñar voz mixta, pero también tiene que ver con cómo entiendo yo con el tema de las dinámicas y los ataques, ¿Ya? cómo cómo yo puedo atacar a la voz inicialmente porque entiendo que la laringe tiene como una apertura y un cierre, entonces aprovecho mucho los volúmenes, aprovecho mucho las dinámicas para poder ajustar mejor este tema de los entrenamientos de la voz mixta, que es más que todo a nivel del habla, como tratar de trabajar la laringe libre, porque eso evita que se apriete y se tense y bueno, son muchas cosas que podría ver con el tema de la voz mixta también, ¿no? Sí, totalmente, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Uno de esos ejercicios específicos que me estás dando, ¿cuáles serían lo que más te ha ayudado en un estudiante con el tema de la voz mixta? Con el tema de la voz mixta, yo primero trabajo lo que es la laringe, que más muscular, y luego trabajo lo que son las resonancias, que son sonidos más que no se agarran mucho de la laringe, que son más dinámicos, ¿no? Que son con más golpeados, Okay. más a nivel de los ataques glóticos, ¿no? Ajá, Entonces, eh, trabajo mucho con la N, ¿ya? ya, Con la N y la M y la G, ¿ya? Y la W también, la Y, entonces todas estas consonantes
están enfocadas a trabajar a veces más el tema hablado y luego el tema más de expansión de la voz, ¿no? Entonces, mucho depende en qué punto está el alumno para ir trabajando primero su estiramiento de sus cuerdas, para luego fortalecimiento de las cuerdas, que es un poquito más de como tipo clásica la idea, más calidad ópera, eh, más neutral que inclinado. Entonces, de esa manera trabajo y puedo ver resultados, ¿no? Muy bien, perfectamente lo explicó mi querido Ronald Andrés. Y bueno, a la pregunta número 4, no sé si usted utiliza algún cierto tipo de herramientas tecnológicas y la pregunta dice así. Menciona cómo ha influido el uso de estas herramientas tecnológicas y recursos visuales como grabaciones, espectrogramas, aplicaciones de afinación, metrónomo, entre otros, etcétera, en la corrección de hábitos técnicos vocales complejos en tiempo real. Quiere decir cómo usa estas herramientas tecnológicas para que el estudiante entienda y mejore más rápido su técnica vocal. Ya, prácticamente me han servido muchísimo el tema de poder trabajar los ejercicios que están hechos en algunas aplicaciones, como Ujú. el tema de diferentes escalas. Eh, a ver, aquí tengo una respuesta. ¿Es la número? ¿Qué número es? Esa es la número 4. Habla de las aplicaciones, el uso de herramientas tecnológicas, más o menos qué tipo de herramientas utilizas y cómo te han beneficiado o cómo las aplicas. Bien, normalmente utilizamos aplicaciones para poder practicar ejercicios. Luego, aquí yo utilizo el piano porque el piano nos da un poquito siempre nos va a dar la exactitud de las notas. Y bueno, eso es lo que yo utilizo. Luego utilizo aparatos de gimnasio, ligas, pesas. Utilizo cosas que puedan ayudarme para poder a mejorar más. em, Como ser, bueno, el internet nos sirve también para poder escuchar a los cantantes. Creo que todo lo que tecnológico me ha servido y bueno, de manera no voy más allá con otras cosas. He visto que hay computadoras que están midiendo la afinación, pero bueno, como yo me baso al oído ahorita, y entonces sí, no necesito mucho eso tal vez más adelante, pero sí me ha servido todos los recursos que tengo, como ser el piano, el internet, la televisión, el celular, todas esas cosas me han servido, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a entrar a la dimensión 3, que sería la pregunta número 5. Relate un incidente crítico pedagógico donde un ajuste técnico específico, ejemplo, uso del tuang, retracción de cuerdas falsas o cambios en el bostezo, haya generado un avance técnico significativo en un estudiante estancado. Quiere decir que relate una experiencia real donde una técnica o un ejercicio ha ayudado bastante mucho a un alumno con complicaciones, ¿no? Ok, bien, algo que me acuerdo mucho, he tenido alumnos complicados, eh, y siempre fue como mi meta lograr ser bueno en eso, ayudarlos. Y al principio era difícil para mí, pero después fui mejorando a tal punto que sí, las personas me decían, wow, que queremos seguir pasando clases porque usted es el único que puede ayudarle, porque hay alumnos complicados, hay alumnos que me dicen, estuve 9 meses, estuve un año, estuve 2 años con tal profesor y no mejoré nada, y de verdad no mejoraron nada. Entonces, yo utilizo herramientas que puedan servirles, ejercicios que puedan servirles, y he visto mucha mejoría. Por ejemplo, en el caso de dos niños que su mamá me contrató para todos los días, yo normalmente daba una vez por semana o 2 veces máximo, pero ¿Ok? ella me dice, quiero que venga todos los días, no importa cuánto me cobre, no importa, venga todos los días. Y era muy complicado.
estos niños, que estos niños incluso ahorita han salido en la tele, son los que ganaron un premio de robótica, incluso Doria Medina lo felicitó, y su mamá siempre le puso profesor para una cosa, para boxeo, para las clases, para en toda clase tiene profesor de Wow. guitarra, de canto. Y entonces yo iba todos los días y lo veía que no levantaban la voz y para mí era muy complicado. Entonces, un ejercicio que yo utilicé mucho fue el Nei Nei Nei. Ese me sirvió muchísimo porque prácticamente ayuda a concientizar la mezcla, la resonancia con laringe alta, pero también de la cara, los resonadores. Y eso me ha servido muchísimo para poder ayudar. Luego el tema de los ejercicios con el bostezo, porque siempre hay que buscar el balance, ¿no? Balance de la laringe, de la altura de la laringe. Entonces, eso me ha servido muchísimo con alumnos que han tenido tensiones, como por ejemplo las desconexiones con la W, el mamamá con el tema cuando apretan mucho la garganta porque están apretando, están teniendo una constricción en lugar de tener una buena inclinación con la retracción que requiere, ¿no? De los pliegues vocales. Entonces, el entender la laringe después, como estaba escrito acá, que lo había respondido aquí por escrito, Ujú. las posiciones de la laringe, lo que me enseñó mi maestro me ayudó muchísimo, ¿no? Que es neutral, inclinación, retracción y constricción. Eso me ayuda muchísimo y luego voy buscando que el alumno, cuando el alumno no entiende su soporte diafragmático, lo puede hacer agachándose o lo puede hacer como bajando de golpe hasta el piso. Hay muchas formas de ayudarle al alumno que tiene problemas, ¿no? Muy bien, es un relato muy específico sobre un alumno que lo tomaste diario, que bueno, casi no se ve clases diarias de canto, normalmente es 2, 3 veces a la semana, entonces son resultados que se ven muy rápido, tal vez, ¿no? Sí, Ok, el, el- sí, el resultado aquí de mi alumno fue que él no cantaba nada, tipo balbuceaba su ya. voz y sonaba feo su sonido de él. Incluso cuando hablaba muy como robótico prácticamente. Entonces, eh, él terminó cantándole y tocándole a su madre para el Día de las Madres. Fuimos a un restaurante y él le dijo, eh, le cantó a su mamá y fue muy bonito eso. Yo estuve presente en la presentación del colegio cuando le cantó a su mamá y en un restaurante, sí era. Así que muy bonito, estuvo muy bonito y se me quedó como una gran experiencia y una gran alegría de poder darle ese resultado. Wow, y nada mejor que esa alegría de un alumno. Bueno, seguimos con la entrevista en el punto número 6. Vamos a tocar sobre qué criterios utiliza usted para determinar que un estudiante ha alcanzado un dominio técnico estilístico suficiente para transitar entre géneros, como por ejemplo del lírico al belting, etcétera, etcétera, ¿no? De forma saludable. Quiere decir en pocas palabras, ¿qué señales o criterios utilizas para saber que el cantante puede pasar de un estilo a otro sin dañarse la voz? Ok, algo que me gustó una vez escuché de una profesora y en cual yo me basé a eso, es que si yo puedo hacer las escalas que yo trabajo, digamos, no hasta notas altas, con la laringe baja puedo hacer las mismas escalas, con la laringe alta puedo hacer las mismas escalas, con la laringe media puedo hacer las mismas escalas. Eso es un indicador de que el alumno tiene mucha destreza y puede lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, lo otro es que sí, todos estos entrenamientos que yo hago, así los hago muy rápido con los alumnos, soy muy rápido con el teclado aquí para ayudarle. Siempre trato de buscarle un error para ver cuál es la raíz de su problema, al poder hacer un entrenamiento específico para el alumno. Entonces, cuando ya veo que cada vez va mejorando el alumno, que tiene más libertad y a la hora de aplicar el canto, eh, a mí me funciona muchísimo probarlo en el piano, porque incluso han venido profesores, uno que es Alejandro Tordoya, encargado de la red uno del reality que hubo, ¿no?
en el tiempo de la pandemia se cortó ese reality, no me acuerdo cómo se llama, Factor X. Sí. Él, él fue mi alumno y cuando él vino me dijo, bueno, yo soy empírico, porque aquí cuando ya lo encontré en los ejercicios, prácticamente encontré que él no podía hacer lo que yo sabía. Entonces, normalmente en el teclado puedo ver en qué nivel está la persona. A Ya. la hora de cantar, a la hora de cantar un estilo puede manejarlo bien, pero me imagino que dominando mucho las escalas, dominando mucho los ejercicios, la persona tiene mucha libertad para poder ejecutar otros estilos, ¿no? En pocas palabras, te basas mucho en todo tipo de escalas, ascendente, descendente, como vos decís, desde la nota más grave hasta la nota más alta, ¿no? Sí, sí, eso. Y el tema de las dinámicas, porque tenemos lo que son eh, las dinámicas, los ligatos, delineado, sustain, glissando. eh, Hay otro que es, ¿cuántos son? Legato, delineado, sustain, glissando no me acuerdo la última. Pero esas son las dinámicas que pueden servirnos para poder ver cómo el alumno tiene más libertad, porque Mm. esos son aplicables a los estilos. Muy bien, qué interesante lo que vos decís. Y Ah, bueno, creciendo y disminuyendo. ah, sí, cierto. Eso es muy importante tener en cuenta las dinámicas y los fraseos, como dice aquí el profesor, ¿no? Bueno, la pregunta número 7 sería, ¿cómo adapta usted su metodología de entrenamiento durante el periodo de muda vocal o transiciones hormonales para asegurar un desarrollo saludable de la voz, ¿no? Quiere decir, ¿cómo cuida y entrena la voz durante la muda vocal o cambios hormonales? Bueno, vuelvo a mencionar en mi caso el ejemplo de que mi muda vocal fue a partir de los 16, 17 años seguía teniendo ese cambio en mi voz por el tema de que yo tenía la voz muy de niña. Y cuando estudié ópera, empezando en Bellas Artes, me costaba muchísimo tener ese dramatismo en mi voz. Y no solamente le pasa esto en los adolescentes, sino también en personas que tienen tardía el cambio de voz, ¿no? ¿Cómo le hace usted? Ya. Bien, siempre he notado a jóvenes a partir de su desconexión, tiene mucha desconexión por el tema del cambio de voz. Así que trabajo con los ejercicios de técnica americana, voy midiendo el tema. Bueno, cuando yo igual estudié técnica italiana, eso me sirvió para poder medir el esfuerzo, ¿no? O sea, ver hasta dónde yo puedo llegar de manera sana. Porque al incluir lo que es estilo de craft y la técnica americana, pude empezar a entender el nivel de esfuerzo que la persona puede llegar a tener y no sobrepasarse en el tema bueno, en el tema de los jóvenes y las desconexiones, algunos tienen igual mucho, apretan la garganta. Hay gente que tiene hábitos incorrectos que en lugar de poder ayudarle desde cero, en lugar más bien es disminuir ese esfuerzo que ellos tienen, porque menos es más para ellos. Entonces, utilizo los ejercicios de técnica americana, siempre escuchando, siempre preguntándole si tiene alguna sensación incorrecta, si le dolió, pero normalmente cuando no hay un trabajo correcto de la laringe y la resonancia, eh, ese desbalance puede perjudicar realmente al alumno. Y a veces hay alumnos que tienen más de una cosa y menos de otra, entonces hay que trabajar el balance perfecto y no es lo mismo, cada alumno es diferente prácticamente. ¿Ok? Hay algo que me mencionó una vocal coach experta mujer y me dijo, aumentando a mi pregunta, me la corrigió y me dijo, hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Lena me dijo. Es muy diferente porque el hombre normalmente suele tener ese tipo de gallitos, como se dicen, y la mujer en el cambio hormonal por el tema de la menstruación igual influye muchísimo, ¿no? Entonces, ¿usted qué puede aumentar o acotar a lo que me dijo, bueno, una mujer vocal coach y también me dijo el licenciado Sergio por el tema de la menstruación con las mujeres a la hora de cantar, ¿no? Que es muy importante. No sé si le ha tocado este tipo de casos. Sí, me ha tocado mujeres con problemas así igual.
pero nunca me han comentado ese tema que están en sus días o todo eso, sino escuchar sus voces que están desconectadas, apagadas. Entonces, siempre trato de utilizar el mismo método que tengo, pero ya dándole a la medida de la persona. Y creo que no, creo que un tiempo se trabaja, es un poquito trabajoso esa parte, hay que darle siempre a ese punto del error para que luego trabajar de manera normal como otras personas que no tienen ese tipo de problemas. Entonces, yo para poder trabajar con las mujeres he tenido que aumentar mi rango, he tenido que subir, de subir de las notas, cantar en esas notas con laringe alta, baja, media, como decía hace rato, para poder comprender y entender a las mujeres, porque no entendía. Entonces, hay cosas que me han servido muchísimo y que he visto resultados rápidos en las mujeres. Nunca quise decir, no, yo solo voy a enseñar a varones. No, nunca quise hacer eso. Quise tener todos los retos, enseñar a niños, adultos, he enseñado a abuelitos, he enseñado a abuelitas, he enseñado a jóvenes, he enseñado a todo tipo de personas y me ha servido muchísimo para entender y comprender. Mucho me baso también a su objetivo. Hay personas que están muy desesperadas por aprender, tienen un tiempo límite, algunos van a cantar, van a cantar en su matrimonio o van a grabar, entonces prácticamente tengo que ajustarme y darle un poco de explicación, de ver, decirle no tenés que pasar más clases seguidas tal vez, o tenés que practicar este ejercicio todos los días. Entonces trato de ajustarme a lo que necesita el alumno y le explico que hay cosas que no van a funcionar tan rápido, porque, por ejemplo, este es un caso de la desconexión por el cambio de voz y eso hay que trabajarlo un buen tiempo. Muy bien. Bueno, y para finalizar, es una pregunta muy interesante. Sería, ¿de qué forma articula el entrenamiento técnico con el desarrollo de la expresión emocional y la musicalidad, evitando que la técnica se convierta en un proceso puramente mecánico? En pocas palabras, ¿cómo evitas que el canto sea solo técnico y que ayude al estudiante a transmitir emociones y musicalidad? Ok, sí, esto es como algo que siempre estoy trabajando con el alumno. Eh, yo ahora que, bueno, me considero un profesor de técnica avanzada, eh, no trato de ser a la hora así sea nuevo, así sea, sea avanzado, siempre lo hago cantar al alumno y escucho qué es lo que está pasando en él y en base a lo que está haciendo el alumno genero entrenamientos específicos, pero también me he dado cuenta que hay una diferencia entre hacer los ejercicios y aplicarlo al canto. Entonces, eso me funciona mucho la técnica italiana como una parte de entrenamiento para fortalecimiento de las estructuras y de las coordinaciones, pero a la hora de trabajar más el aire, trabajo más con la técnica americana, que es más expresiva, más trabaja con las vocales consonantes, con las dinámicas, con las escalas diferentes, con los sonidos diferentes. Entonces, eso me sirve muchísimo para que el alumno tenga una voz muy fácil, versátil a la hora de interpretar, porque trabajo primero la parte técnica para poder ayudarle al alumno a que pueda tener herramientas, porque cantar no es lo mismo que hablar. Entonces, cuando se canta alrededor de melodías y notas un poco más elevadas del normal de lo que es el habla, hay que utilizar herramientas. Es como volver a hablar de nuevo, como un bebé que está aprendiendo. Y para mí me resulta interesante que utilicemos sonidos como mamá, como un bebé que está aprendiendo a hablar prácticamente. Entonces yo utilizo ejercicios de técnica italiana y también utilizo ejercicios de técnica americana, donde la voz se hace un poco más versátil a la hora de aplicar varias consonantes y así mi alumno, al escucharlo cantar, puedo ver qué cosas le están faltando. Siempre nos basamos
como un ejemplo al cantante que él me pide. Normalmente han confundido los alumnos cuando han llegado acá, me dicen, profe, es que yo no quiero imitarlo a ese cantante. Y yo le digo, mira, nosotros no vamos a imitar al cantante, nosotros lo que vamos a hacer es aprender su técnica del cantante. Ahora, la técnica que yo conozco, más la técnica que el cantante me está diciendo, porque yo escucho al cantante y sé qué es lo que está haciendo el cantante. Entonces puedo ver, incluso yo puedo percibir cómo se entrenó ese cantante. No sé por qué he llegado a ese punto, pero cuando lo escucho, puedo saber qué hizo ese cantante y o qué puedo hacer yo realmente para lograr ejecutar ese modo vocal que está generando el cantante. Entonces me sirve muchísimo el escuchar al alumno, escuchar al cantante y prácticamente nunca me ha gustado que el alumno sea, que su forma de interpretar sea muy robótica, muy mecánica. Me ha gustado que le ponga todas estas interpretaciones que son necesarias para poder llegar realmente al oído de una manera muy agradable. Entonces, yo siempre le explico, esto es como en el cine, vos vas al cine, tenés tu 5D, 3D, 4D, 2D, y vos vas viendo que la imagen sale de la pantalla, y lo mismo, el sonido viaja y le está generando una percepción como cuando uno va al cine, ¿no? O sea, quiere decir que hay un sonido, hay una proyección, hay una expansión, hay un sonido que se genera a través de expresiones naturales que tenemos nosotros, con el cual ya nacimos con eso. Entonces es muy fácil evitar que caiga en una voz muy mecánica, pero es importante realmente que el alumno practique canto también, no solamente practique ejercicios, entonces, y que trate de sacar de todo esto, sacar algo natural, algo que sea personal, algo que sea un sello personal ya del cantante. Y bueno, eso es lo que más veo en el alumno cuando le quiero ayudar. Con la cuestión de la musicalidad y hablamos de las emociones, ¿cierto? ¿En qué porcentaje te parece más importante el tema de la interpretación? ¿En qué porcentaje lo manejas entre la emoción y la técnica? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, entiendo como la Steelboy Craft trabaja mucho con eso. Vamos midiendo realmente exagerar. La exageración puede ayudarnos porque normalmente en ciertos puntos esa exageración va a nacer y tiene que buscar su exageración tal vez, y en otra parte baja su nivel de exageración. Entonces para eso practicamos, por ejemplo, la misma canción, podemos practicarla llorando, riendo, enojado o quejoso, expresiones naturales que puedan ayudarme, que cuando yo la cante normalmente la canción, mi cuerpo mismo pueda ayudar a adaptarme a esa exageración de interpretación que hay en ciertas canciones. Entonces, lo otro es también ver cómo yo mido ese, con la técnica, porque hay cosas, hay herramientas que están moviéndose realmente internamente, fisiológicamente, para poder ayudar al alumno a interpretar de manera segura, que no solo sea imagínate esto y por esa imaginación se logre, no, sino sentí qué estás sintiendo, qué sentiste cuando lloraste más la canción, qué sentiste cuando reíste más la canción, qué sentiste cuando lo hiciste enojado o cuando lo hiciste hablado o lloroso, o con aire, o de cabeza. Entonces, estas cosas realmente nos dan más percepción, como le digo al alumno, vos cuando entras a un cuarto, tal vez no estás percibiendo que allá hay una basurita o que allá hay algo, no sé, pero cada vez que entras y si querés tomar atención, vas a poder ver y ya tenés una percepción de todo lo que está a tu alrededor, ya te sentís más cómodo y también entendés dónde estás, digamos. Normalmente una casa, cuando uno va a una casa extraña, no es su casa de uno, no está percibiendo realmente muchas cosas, solo está enfocado en lo que le interesa, pero eso es lo que pasa a veces. Cuando ya estamos percibiendo realmente muchas cosas,
eso nos puede ayudar y realmente enriquece muchísimo. Y vamos de la mano de la técnica, de la mano de las sensaciones, imaginaciones, interpretaciones y todo lo que pueda funcionar. Nunca veo que mi alumno termina demasiado interpretativo y menos técnico, no. Siempre veo que le funciona y que el cuerpo sabe regular ciertas cosas. Ok, entonces una manera muy equilibrada, ¿no? Como vos decís. Y bueno, esto Sí. vendría a ser una pregunta ya más personal para añadir al tema de mi investigación. He visto, bueno, estoy escuchando que mencionas diferentes tipos de técnicas, bastantes técnicas, ¿no? Pero personalmente quisiera saber qué tipo de técnica utilizas mucho más que otras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me encanta la técnica Speech Level 5 y junto con la técnica del Free Voice. Y bueno, en tu caso me mencionaste la técnica americana, la técnica italiana, el Steel Boy Craft y todo el Steel Boys. Y me gustaría saber qué es la técnica que más usas o la que más te gusta. Ya he visto más beneficios, ¿no? Sí, eh, prácticamente yo utilizo a la necesidad del alumno, pero más que todo siempre terminamos, por ejemplo, a Craft lo utilizo como teoría, Ujú, ¿no? Pero también me estoy basando ahora mucho en un sonido que aprendí, que es llorar el uyuyuy, porque a veces mucho apretan los alumnos, entonces trabajo más la glotis en ese punto. Y yo le digo, este es uyuyuy, puedes colocar en la cara o lo puedes hacer más de la laringe, entonces más sin colocar tanto en la cara, entonces esperamos que estire un poquito más para poder luego cuando el alumno ya lo canta, le sale fluido, le sale bien. Entonces, la técnica americana es lo que más utilizo, pero cuando el alumno se va estancando, me baso ya a la técnica italiana, que es lo que aprendí con el profesor Josué García. Entonces, eh, y trato de dar una medida de cada cosa que sea. A la hora de enseñar canto, utilizo los modos vocales que son CBT, que es el neutral, que es el curving, el overdrive y el edge. Entonces, que igual es lo mismo que la voz mixta, el edge, y otras cosas, ¿no? Que son nombres que les ponen, pero prácticamente es lo mismo, el cuerpo es lo mismo, no hay casi muchas formas diferentes de hacer algo. Es una sola forma de hacer, solo que se le pone el nombre. Entonces, pero que me ha servido muchísimo como para entender. Incluso estoy viendo una técnica de efectos vocales para rock, que igual me han funcionado eso para cosas que no son para rock. Entonces, igual un tiempo me compré cursos de canto de profesores como Ser Noel, Cristina Aguilera, Charly Porter, Omar Cruz, Pablo Cordero, y una profesora de Steel Boy Craft, con que yo también pasé clases privadas con un profesor de Buenos Aires de Steel Boy Craft, ujú. Steel Boy Training. Entonces, tengo los libros, tengo los estudios, los leo, pero prácticamente ya tengo, como decía Josué García, tengo mi propia forma de enseñar, ¿no? Cada uno crea su propia forma de tanto y tratar de no hacerlo como el paso a paso que uno aprendió, sino es tratar de ser más libre, de decirle a la persona, mira, te voy a ayudar porque estoy seguro que esto no te va a perjudicar. Te voy a enseñar por este lado. A vos te voy a enseñar por este lado, a otra persona tal vez le enseñaría de otra forma, entonces, pero mucho me sirven todas las técnicas y SLS, que es Speech Level Singing, me ha servido muchísimo también. Wow, muchísimas gracias por aportar a esta investigación tan importante sobre la técnica vocal, sobre el entrenamiento vocal especializado de una forma saludable y esta vez de la mano del vocal coach experto que sería
Ronald Andrés Virués, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por toda tu sabiduría. Esperemos que te vaya súper bien y que sigas cosechando todos los éxitos posibles y nada, podamos avanzar en la industria musical con el tema del canto, más que todo con el desarrollo artístico, vocal, que es lo más importante aquí en los cantantes bolivianos, ¿no? Y muchas gracias, Ronald, de verdad, por darte tu tiempo, por enseñarnos un poquito y aprender cuál es tu metodología, ¿no? Igual, muchas gracias. A mí me ha costado mucho esto, lo he tenido que hacer con mucha fe, porque a veces uno no sabe hasta dónde va a llegar o uno cree que no va a llegar a ciertas cosas, pero he podido ver los resultados del esfuerzo y de saber invertir con la persona correcta. Eh, He visto, ahora estoy enseñándole, le he enseñado a Apolo de Tu Romántico, Mariana Maciel de Grupo Histeria, estoy enseñándole a Davex de New Cartel Cumbiero, eh, cantantes de acá, de orquestas, de mariachis, mucha gente, y a profesores de canto de otros departamentos también. Wow. Prácticamente me ha servido muchísimo, incluso yo llegué a darle clases a mi profesor de Steelboy Craft, o sea, porque él vio mejoría y él se estancó un poco porque él incluso al principio no quería cambiar de técnica, él decía yo con esta técnica nomás, y él es certificado de Steelboy Craft y es un experto en esa técnica, me sirvió muchísimo, hay mucha gente que yo lo enviaba a él y lo rechazaba porque decía no le entiendo nada, es como si fuera chino lo que enseña, pero yo, aunque no entendía nada, yo trataba de entenderle y cada vez más iba entendiendo y mejorando. Así que ha servido muchísimo todo esto y me siento contento de poder ahora ayudarle a mucha gente que ahora está surgiendo. Esta es una temporada buenísima en Bolivia, que están surgiendo nuevos grupos. Hay una chica que yo hice viral en TikTok que ahora está grabando, que igual está ya en un grupo. Se llama, creo, Década, me parece, Década, o no me acuerdo así parecido el nombre. Ya. Y bueno, estoy muy contento de poder colaborar y tener el soporte y ser un boliviano que pueda ayudarle a bolivianos y que todos estemos surgiendo como bolivianos, porque antes en Bolivia no existía esa perfección, la gente se ponía a cantar como le daba la gana y grabar sus canciones, Ujú. pero ahora se está queriendo profesionalizar las cosas y veo que van a haber muchos talentos, van a surgir, como por ejemplo yo siempre veía en Venezuela nacen muchísimos cantantes, en México muchísimos cantantes, y decir, pero ¿por qué en Bolivia no pasa esto? Y me he dado cuenta porque había mucha mediocridad en la mente de la gente, pero ahora me estoy dando cuenta que está habiendo gente que está queriendo invertir, que está queriendo aprender bien y que le va a ir mejor, o sea que tranquilamente se puede medir con cualquier artista de otro país, así que eso es lo que estoy viendo. Totalmente, es algo que se debe respetar más que todo porque hay una carencia bastante amplia en el área vocal, ¿no? Y también una vez que uno utiliza una mala técnica vocal, he visto mucho en muchos colegas, estudiantes, ya no hay vuelta atrás porque se crean los nódulos, ¿no? Y yo igual estuve a punto de tener nódulos y por eso igual me acerqué más a este fenómeno que se causa en los cantantes a medida de que pasa el tiempo, uno no se da cuenta si uno no adquiere una buena técnica, ¿no? Y me parece más que todo importante en la salud, no solamente en el tema artístico, en la interpretación, en la salud después te friega y ya no puedes hacer nada. O sea, las cuerdas vocales no tienen remedio, ¿no? Como escuché que decían, y bueno, anatómicamente ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es muy, pero muy importante. Y gracias, de verdad, gracias por querer ayudar a muchos estudiantes, por ayudar a muchos estudiantes, a muchos cantantes y muchos artistas, y porque estás marcando un legado aquí más que todo en Santa Cruz y internacionalmente. Así que felicidades de mi parte. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ronald. Bueno, esto fue la entrevista con el vocal coach experto Ronald Andrés Virués. Muchísimas gracias y hasta un próximo, hasta vernos en persona, Ronald. Vamos a estar pasando clases igual. Me interesa mucho tu forma de enseñar. Ok, claro, la verdad que, a ver, pues si se da la oportunidad, con mucho gusto. Y bueno.
ya vamos a estar conversando. Ya pues, mi queridísimo Ronald, un saludito a la cámara. Tres. Chao. Chao, chao.